Lo que sí creo que estamos viendo una etapa de creciente intervención en las libertades. Y yo no sé cómo lo llama la presidenta, pero si yo quiero comprar dólares hoy no puedo. Estoy sometido a una autorización de un sistema informático que me tiene que dar la FIP. ¿Cómo se llama, presidenta, esta intervención que hace que yo esté obligado a poner mi dinero y mis ahorros en un plazo fijo que me va a dar 10 puntos menos que la inflación? ¿Cómo se llama eso si no es un mecanismo de ahorro? Claro, ¿cómo se llama eso si no es un mecanismo de intervención a mi libertad? ¿Cómo se llama el mecanismo por el cual yo estoy privado de ahorrar en dólares? La presidenta dijo que en Argentina no hay inflación, que la inflación es del 10%. Mire, presidenta, si esto es cierto, declaremos a la Argentina país solidario por excelencia, porque nuestros empresarios dan 15 puntos más de aumento a los salarios por encima de la inflación. Presidenta, la verdad es que es tomarnos de estúpidos a todos decir semejante cosa. Presidenta, explíqueme por qué sube el gasto público cerca de un 30% y la emisión monetaria un 38% si no es que hay inflación. Explíqueme por qué usted ve aumentar la recaudación cerca de un 30% si no es porque hay inflación. Porque la sensación que uno tiene es que estamos con una presidenta que o no percibe o niega lo que efectivamente pasa. Es que estamos con una presidenta que o no percibe o niega lo que efectivamente pasa. Yo no sé dónde estaba la presidenta cuando pasaba todo esto y cómo ahora puede decir las cosas como las dice. Me parece que la gente, hay un punto donde dice me están tomando el pelo, no me están hablando en serio. No me pueden estar hablando en serio. No puede ser serio los argumentos que da la presidenta. Mire, presidenta, en estos términos vamos a ir de mal en peor. Yo no sé si se lo dicen sus ministros, pero déjeme decírselo yo. Vamos a ir de mal en peor. Y si la presidenta está buscando a alguien que se ponga enfrente de esos miles de personas que salieron a la calle, que estaban indignados porque hay una inflación que nadie atiende, porque hay un problema de inseguridad que se niega, porque hay un problema de inseguridad que se niega, porque hay un problema de control en el cambio indudable. A mí me parece que la presidenta no se da cuenta de lo que está pasando, o si se da cuenta, yo le diría que esta mecánica de negar la realidad es una pésima mecánica para gobernar. Mire, soy de lo que piensa que la política es el arte de administrar la realidad. Si uno está administrando una cosa que no es la realidad, en política va mal. Fue polémico también el paso de la presidenta por las universidades, fundamentalmente por la de Harvard, ¿no? Usted es profesor universitario. Sí. ¿Qué impresión se llevó? A mí me parece muy notable todo lo que pasó después, debo confesar, porque lo que estamos discutiendo son las preguntas. Y la verdad, quiero ser franco, las preguntas fueron muy poco originales. Las preguntas hablaban de los problemas que cotidianamente se hablan en Argentina. Se habla del corralito, se hablaba de la inflación, se hablaba de la inseguridad, se hablaba de la conferencia de prensa, se hablaba del patrimonio de la presidenta, las cosas que cotidianamente se hablan en Argentina. Lo sorprendente es que estemos discutiendo las preguntas cuando lo que tenemos que estar discutiendo son las respuestas. Lo preocupante de esas conferencias fueron las respuestas de la presidenta, Joaquín. La presidenta dijo que en la Argentina no hay inflación, que la inflación es del 10%. Mire, presidenta, si esto es cierto, declaremos a la Argentina país solidario por excelencia, porque nuestros empresarios dan 15 puntos más de aumento a los salarios por encima de la inflación. Presidenta, la verdad es que es tomarnos de estúpidos a todos decir semejante cosa. Presidenta, explíqueme por qué sube el gasto público cerca de un 30% y la emisión monetaria un 38% si no es que hay inflación. Explíqueme por qué usted ve aumentar la recaudación cerca de un 30% si no es porque hay inflación. Eso realmente preocupa muchísimo al ciudadano medio, porque la sensación que uno tiene es que estamos con una presidenta que o no percibe o niega lo que efectivamente pasa. Y lo mismo pasó con el cepo. Bueno, hoy habló la presidenta del cepo cambiario y dijo que no existía un cepo cambiario. Es que es insólito, Mire, la presidenta no se da cuenta, yo no soy de los que participa de la idea de decir que estamos viviendo una etapa dictatorial, una etapa de abusos autoritarios. Lo que sí creo que estamos viviendo una etapa de creciente intervención en las libertades. Y yo no sé cómo lo llama la presidenta, pero si yo quiero comprar dólares hoy no puedo. Estoy sometido a una autorización de un sistema informático que me tiene que dar la FIP. Y si quiero viajar me pueden dar creo que $70 diarios y no me van a dar más. ¿Y esto cómo se llama, presidenta? Esta intervención a mi libertad de disponer de mis ahorros. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, presidenta, esta intervención que hace que yo esté obligado a poner mi dinero y mis ahorros en un plazo fijo que me va a dar 10 puntos menos que la inflación? ¿Cómo se llama eso si no es un mecanismo de ahorros? Claro, ¿cómo se llama eso si no es un mecanismo de intervención a mi libertad? ¿Cómo se llama el mecanismo por el cual yo estoy privado de ahorrar en dólares? ¿Cómo se llama? Porque además no es verdad que la conciencia argentina hace que todos nos volquemos al dólar.
Pues yo quiero recordar, escuché recién que Alfonso venía después, Sí, él lo sí. puede decir mejor que yo, pero en los años en que nosotros gobernamos con Kirchner, el problema que teníamos era que teníamos que comprar dólares para que el dólar no baje el precio. Y la gente vendía dólares para ahorrar en pesos, simplemente porque creía que era lo que le convenía. Yo no sé dónde estaba la presidenta cuando pasaba todo esto, y cómo ahora puede decir las cosas como las dice. A mí me quedó una sensación confusa, debo confesar. Me pareció que la presidenta por momentos se irritó más de la cuenta, por momentos dejó aflorar Eso su le iba a algún preguntar fallido. al inclusive. profesor universitario. ¿Se trata así a los alumnos de la universidad, así con No. cierto... Además, la presidenta, no sé, desprecio, mire, yo hace despectivo? muchos años que estoy en Salamanca, he dado charlas en Georgetown, en Yale. Mire, en las escuelas de negocios, en las escuelas de gobierno, en verdad son ámbitos universitarios, ámbitos académicos, y no hay ningún tipo de restricción para el que pregunta. Tampoco salen en los diarios estas conferencias, porque en los Estados Unidos son charlas académicas. Y en verdad, por las charlas académicas uno no debe molestarse, porque es un debate de ideas, se supone, de contraponer posiciones. Pero a mí me parece que la presidenta se sintió muy molesta, se irritó mucho. Lo mejor hubiera sido que quien ordenó esto, quien hizo esto, no lo hubiera hecho. O sea, no hubieran organizado estos encuentros. Y estos encuentros son así, en Harvard, en Georgetown y en cualquier lugar del mundo. Son así. ¿Ve algún cambio en la sociedad en el sentido de que esté más crítica? Y lo que pasa es que la gente se irrita con estas cosas. Me parece que la gente, hay un punto donde dice, me están tomando el pelo, no me están hablando en serio. No me pueden estar hablando en serio. No puede ser serio los argumentos que da la presidenta. Mira, alguna vez que estuve acá, no hace mucho tiempo, en un programa que usted me invitó, hablamos de la inseguridad. Y yo le decía, mire, la Argentina no tiene que compararse con el resto de América Latina para ver si es más o menos insegura, porque la verdad es que debe compararse con 10 o 15 años antes. Y ahí se va a dar cuenta cuán más insegura es. Pero el mayor problema no está en los delitos violentos, sino en los robos simples. Claro. Ahí tiene el informe de la OEA de hoy. Y el crecimiento que hemos tenido en materia de robos es impresionante. Casas que entran y se las desvalijan, los asaltos callejeros, a chicos a los que les roban el celular, les roban las zapatillas, les roban algo que llevan, una mochila. Permanentemente tenemos esto. Ahora, la negación, que esto es lo que más preocupa, la negación del problema. Porque negar el problema supone tanto como no afrontarlo. Un enfermo que niega la enfermedad que tiene, el resultado al que puede acceder es simplemente enfermarse más, claro, se va a por no tratarse. agravar la enfermedad. Por no tratarse. Entonces, hay un problema en el diagnóstico y descubierto el diagnóstico no se quiere dar la medicación adecuada. Mire, Presidenta, en estos términos vamos a ir de mal en peor. Yo no sé si se lo dicen sus ministros, pero déjeme decírselo yo. Vamos a ir de mal en peor. Y si la Presidenta está buscando a alguien que se ponga enfrente de esos miles de personas que salieron a la calle, donde había algunos enloquecidos que pedían barrabasadas y algunos prototipos de golpistas que todavía quedan lamentablemente en la sociedad argentina, había millones, la mayoría no era había así. cientos de miles de personas que no estaban reclamando eso, que estaban indignados porque hay una inflación que nadie atiende, porque hay un problema de inseguridad que se niega, porque hay un problema de control en el cambio indudable. Este es el problema. Y si está buscando a alguien que se ponga al frente, alguien se va a poner al frente, Presidenta, no tengo dudas. Déjeme hacerle una última pregunta sobre ese tema. Usted es peronista. Sí. ¿Qué debería ser el peronismo de acá a la elección del año que viene? Que ya no falta mucho, falta un año, ¿no? Despertarse. Y mucho antes tiene que estar resuelta las posiciones, las listas. Despertarse, porque hay que entender que aún en la hipótesis de que la Presidenta pueda estar haciendo algunas cosas bien y el gobierno esté tomando decisiones correctas, aún en esa hipótesis, los modos como toma las decisiones son espantosos. Son espantosos. Y las mejores decisiones parecen horribles por el modo que rodean a esas decisiones. Por ejemplo, ¿en qué modo se refiere? Y bueno, tenemos varios casos. El caso Chicone es un modo, el caso Repsol es un modo. Digo, de expropiar sin dar argumentos. En un caso no se da el argumento de lo que hay que pagar, en otro caso no se da el argumento de por qué tenemos que hacernos cargo de una imprenta que estaba al borde de la quiebra. Y hasta el día de hoy no sabemos quiénes son los expropiados. La Presidenta se dará cuenta el daño que hace a su propia credibilidad de haber expropiado una empresa que hasta el día de hoy no sabemos quiénes son los dueños. Y todos dudamos sobre quiénes son los dueños. Si la Presidenta ve en los dichos de los jóvenes que estuvieron en esas universidades americanas algún acto de provocación,
Yo le digo que casi se saque de la cabeza esa idea, porque tuvieron la gentileza de no preguntarle por vudú. Tuvieron la gentileza de no preguntarle por vudú, que es algo que debería avergonzar a todo el gobierno, a ella también porque es la responsable de haberlo nombrado. Debería avergonzar a todo el gobierno. A mí me parece que la presidenta no se da cuenta de lo que está pasando, o si se da cuenta, yo le diría que esta mecánica de negar la realidad es una pésima mecánica para gobernar. Mire, soy de lo que piensa que la política es el arte de administrar la realidad. Si uno está administrando una cosa que no es la realidad, en política va mal. Le agradezco mucho, Alberto. Muchísimas gracias. Una pausa.